Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta sexta clase, nuestra clase de hoy día que ya nos introduce hacia la parte final de nuestro curso sobre espiritualidad en la posmodernidad. Y la clase de hoy lleva por nombre La invasión del misticismo en la iglesia, ¿ya? Que sería el nombre de nuestra clase para hoy día. Ahí está. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo acá tiene que ver justo con aquello de lo que dentro de la cultura postmoderna, cómo la cultura postmoderna fue eh, eh, entrando, ¿cierto?, dentro de eh, de nuestra cultura occidental, y obviamente esto también ha afectado la vida de la iglesia. Esto es algo que ocurre de manera bastante común en el cómo se entrecruzan las diferentes cosmovisiones, y obviamente el estudio de las cosmovisiones o de cómo interactúan las cosmovisiones es también parte importante, o al menos debería ser parte importante de la preparación de quienes servimos en la iglesia, de quienes trabajamos en la iglesia, claramente también para cualquier cristiano que quiera profundizar en su conocimiento del Señor. Hoy día quiero que podamos comenzar con una lectura. Vamos a ir allí en nuestras Biblias, en, eh, vamos a ver esto por acá, en el libro de Jeremías. Vamos a leer versículos, capítulo 2 de Jeremías, y vamos a leer el versículo 9 al 13. Jeremías 2 9 al 13. La palabra del Señor dice así: Por tanto, aún contendré con vosotros, declara el Señor, y con los hijos de vuestros hijos contendré. Pasad pues a las islas de Quitim, y enviad gente a Cedar, y observad atentamente, y ved si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Ese texto nos va a acompañar durante la clase del día de hoy, justamente por lo que refiere a esta manera en que el pueblo de Dios fue de una u otra forma cambiando lo que es el Señor, y lo que ofrece nuestra cultura postmoderna. Básicamente acá el tema es que existe una especie de fuerza mística, ¿ya? Una fuerza mística de la espiritualidad posmoderna. Ahí está el texto. Esta es la parte que yo creo que quede bien, bien, bien grabada. La vamos a usar más adelante también. Pero como les decía, la espiritualidad posmoderna tiene una fuerza mística que sí se ha hecho sentir dentro de la iglesia. El misticismo ha dictado el curso de la iglesia en el siglo XXI, ha pauteado, ha ido mostrando más o menos cómo ella debe ser, tanto en el catolicismo romano como también en el evangelicalismo, en la mayor parte de las iglesias evangélicas. Nosotros tenemos, por un lado, como está allí, la individualización, la interiorización, o sea, el ser humano, aparte de individualista, se observa a sí mismo, como diría Martín Lutero, el hombre está encurvado hacia sí mismo. Por otro lado, el tema de la búsqueda de visiones, de revelaciones personales, la rebelión en contra de las instituciones religiosas, por otro lado,
Todo esto ha marcado la espiritualidad de muchos, muchos, muchos cristianos en la actualidad. Las emociones, los sentimientos y la intuición, ¿ah? Me tinca, siento, todo ese tipo de lenguaje ha sido la base de las relaciones de las personas con lo divino, con Dios particularmente. Como diría Michael Orton, un teólogo, el tema general que caracteriza hoy en día la fe de las personas o la fe de hoy en día es aquel carácter subjetivo de las afirmaciones yo siento, yo creo. Eso es sumamente subjetivo, si lo pensamos bien. Ahora, el punto es este, el punto es que el cristianismo, como dice aquí en pantalla, vamos a dejarlo solito ahí para que lo puedan ver, el cristianismo de muchos cristianos perdió completamente su carácter objetivo, perdió su fundamento histórico, ¿ya? Perdió su fundamento bíblico o su fundamentación bíblica, y se fue transformando claramente en algo totalmente subjetivo, introspectivo y así bastante cercano de la religión mística de los tiempos postmodernos. Es muy interesante acá como varios autores ya han visto este surgimiento o resurgimiento de la espiritualidad moderna, de la iglesia, o ven en este fenómeno una especie de retorno al gnosticismo de los primeros siglos del cristianismo. La iglesia cristiana en general nació efectivamente entre los judíos, eso nosotros lo vemos en el relato de el libro de Hechos, pero rápidamente los gentiles fueron la mayoría, ¿ya? Muchos de estos convertidos fueron llevando sus propias prácticas paganas hacia adentro de la iglesia y nosotros sabemos que el gnosticismo eh, solo se vino a establecer firmemente dentro del cristianismo a partir del siglo segundo, pero ciertamente había formas embrionarias de gnosticismo que ya estaban actuando en el periodo apostólico. Eso nosotros lo vemos justamente por las cartas que mandan los propios apóstoles a las iglesias, Pablo a las iglesias, donde él ataca bastante este problema, esta situación, ¿ya? Y esto tiene que ver con, obviamente, esta especie de regreso, ¿ya? De retorno a el gnosticismo, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran leer algún tipo de literatura que hable un poco sobre este tema del gnosticismo, perdón, del crecimiento del cristianismo en los primeros siglos, recomiendo el libro de Rodney Stark, un libro llamado El auge o el crecimiento del cristianismo, y entonces lo pueden buscar allí en internet. Es un libro que es, es posible encontrarlo a la venta en Chile, un poco difícil de repente, pero él está disponible no en librerías cristianas, sino que al ser de la editorial Trota, entonces tiene venta en la propia editorial, lo pueden buscar en Santiago particularmente está la editorial, y también en librerías como Antártica u otras del estilo. La Feria del Libro puede que también tenga ese libro. Muy bueno y lo recomiendo. En Brasil hay un pastor muy querido, muy respetado, que se llama Augustus Nicodemus, ¿ya? Hay cosas de él ya traducidas al español. También es muy recomendado todo lo que él produce. Y este pastor, el pastor Augustus Nicodemus, él reconoce y observa formas de gnosticismo, eh, digamos, actuando en las iglesias, primero en el periodo apostólico. Él hace un estudio histórico sobre esto, especialmente en las iglesias que tenían eh, una base helenística, ya eran parte de la cultura helenística. Entonces, en ese lugar, el pastor Nicodemus en uno de sus libros dice que los paganos se habían convertido
como dice ahí en el texto, trayendo su equipaje cultural eh, neoplatónico hacia dentro de las primeras comunidades cristianas. A pesar de ser un movimiento, dice Nicodemus, a pesar de ser un movimiento lleno de ramificaciones, en su esencia el gnosticismo sustentaba la visión dualista heredada del neoplatonismo, donde la materia es mala, pero el espíritu es bueno. ¿Ya? ¿Cuál es la idea acá? Básicamente que el conocimiento, de ahí viene el nombre gnosis, ¿ya? De conocimiento, es justamente la manera en cómo la persona puede alcanzar la salvación, solo a través del conocimiento. Esa era un poco la idea en ese momento. Y para eso necesita rechazar lo material, el cuerpo es malo, de ahí viene esta idea del neoplatonismo. Platón era aquel que planteó que el cuerpo era la jaula del alma, entre otras declaraciones. Entonces era necesario rechazar lo material porque la materia es mala. Con eso ciertamente rechazan la idea de la creación, de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está declarada la creación del tiempo y del espacio. Tiempo, espacio y materia, ¿cierto? En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y materia, la tierra. Entonces, eso es negado por el platonismo y por el neoplatonismo, y esta idea dentro de las iglesias cristianas creció, ¿ya? Entonces la idea era justamente esta, que la persona rechazara lo material y que inmediatamente pudiera debilitar el cuerpo, la carne, el cuerpo, al ser material era malo, debilitar el cuerpo a través de diferentes prácticas ascéticas, místicas de la meditación, y otro tipo de situaciones similares. ¿Ya? Entonces, lo que dice Nicodemus acá nos puede ayudar a comenzar a comprender hacia dónde queremos caminar. Ahora, el gnosticismo tuvo, sí, serias implicaciones para la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque terminó chocando con el núcleo mismo del propio cristianismo, que tiene que ver con la encarnación, ¿ya? La encarnación de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como para el gnosticismo la materia es mala, entonces, fíjense, vamos a dejarlo ahí, fíjense que como es mala la materia, entonces la encarnación de Cristo tuvo que ser reinterpretada en ese periodo, generalmente negando que Jesús tuvo realmente un cuerpo físico. ¿Ya? Ahí surgieron una serie de herejías también en ese periodo. Pero los problemas con el gnosticismo no, no estaban apenas en el campo de la teoría, ya que en la práctica surgieron también muchas complicaciones. Generalmente, ¿ya? Los maestros gnósticos enseñaban un completo distanciamiento, ¿ya? De el cuerpo a través de estas prácticas de meditación, ¿ah? O donde ellos sometían el cuerpo a través de abstenciones, de incomodidades, de renuncias, ¿ya? Y esto ayudaba a ellos a poder alcanzar el conocimiento salvador, el conocimiento salvífico. Pero a veces, eso era lo interesante, a veces ellos caminaban en el sentido opuesto, en el sentido contrario. Y allí entonces decían lo siguiente, bueno, como el cuerpo y el espíritu son cosas totalmente distintas, entonces el pecado jamás puede alcanzar al espíritu, ¿ya? Y ahí entonces daban rienda suelta a todo tipo de prácticas liberales donde incluso animaban, entre otras cosas, a las personas a participar de orgías, que era muy común también de ese periodo dentro de la cultura helenística. Entonces, fíjense bien eh, estas ideas por detrás. Por un lado, da lo mismo nuestra forma de vivir, de allí, por ejemplo, en la manera embrionaria en que Pablo lo vio. El apóstol Pablo dice, tengamos cuidado con esta declaración de comamos y bebamos porque total mañana vamos a morir. Tiene que ver un poco con este gnosticismo embrionario, ¿ya? Y allí entonces nosotros tenemos que prestar atención a de qué manera se está eso manifestando también hoy, ¿ya? Porque es aquí en donde hay un resurgimiento de esta forma de ver la vida, ¿ya? También están aquellos que buscan someter el cuerpo y a través de diferentes prácticas que, ojo, no tiene que ver con la práctica de las disciplinas espirituales, por ejemplo. Eso queda fuera de discusión
por la sencilla razón de que las disciplinas espirituales, salvo la disciplina del silencio, o la disciplina de la meditación, que no tiene que ver con la meditación trascendental, son maneras en las cuales nosotros podemos, eh, digamos, de una forma, eh, acostumbrarnos a rutinas que nos ayudan en el proceso de formación cristiana, y a final de cuentas que nos ayuda también a crecer en virtud. Ya es un poco la diferencia. De modo general, eso sí, nosotros podemos afirmar lo que dice otro pastor brasileño, el pastor Samuel Vieira, en donde él plantea que el gnosticismo, ¿ya? Lo que ocurría en ese tiempo era que el gnosticismo prometía un conocimiento supremo a través de prácticas esotéricas y ocultistas. Ojo acá, ¿ya? Marquen esto, escríbanlo en algún lugar porque esto es importante. Un tipo de conocimiento secreto, ¿ya? Era lo que se planteaba, y subjetivo plenamente, ¿sí? Que elevaba a las personas, esa era un poco la idea, elevaba a las personas hacia un nivel superior de existencia en relación a los no iniciados. ¿Ya? Hay una especie también de desprecio hacia aquellos que son recientes en la fe y en ese sentido los gnósticos no estaban interesados en la palabra de Dios como una revelación de Dios en sí mismo y a través, o siendo ella el camino a través del cual nosotros podemos conocer mucho más a Dios, sino que básicamente ellos querían penetrar en los misterios de Dios. ¿Ya? ¿Y esto cómo? A través de experiencias, y experiencias extáticas, que es el nombre técnico para poder hablar de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Ellos querían básicamente experimentar una zambullida en Dios, ¿sí? Y de esa forma o de alguna manera poder insertarse mágicamente en Dios. Entonces, fíjense, esto tiene que ver con un diferente estatus espiritual, ¿ya? Y eso del estatus espiritual a nosotros debiese llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque entre los cristianos la búsqueda de nuevas revelaciones, ¿ya? Manifestaciones espirituales, visiones celestiales, ¿cierto? Está justamente considerado dentro de lo que nosotros podemos denominar una espiritualidad neognóstica, ¿ya? O sea, algo que vuelve a resurgir, este gnosticismo que vuelve a surgir. Entonces, hoy en día el misticismo particularmente es el gran adversario de la Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente la desprecia, ¿ya? Tanto el misticismo pagano externo como el misticismo que está dentro de la iglesia son el gran adversario de la escritura, ¿ya? Y aquí esto nosotros lo podemos ver justamente en el movimiento carismático evangélico. Eh, no con ello vamos a negar lo que el carismatismo en sí aporta a la vida del creyente, pero el movimiento carismático evangélico surgió, ¿ya? Como una especie de reacción o respuesta justamente a la frialdad de la ortodoxia muerta o de la ortodoxia vacía, ¿ya? Y eso ocurre y ocurría y sigue ocurriendo en muchas iglesias históricas particularmente. El énfasis en la búsqueda de experiencias místicas por parte de estos movimientos carismáticos siempre fueron personales. Acuérdense cuando yo estaba hablando hace un rato atrás sobre este problema del individualismo, por un lado, y del ser humano mirándose digamos, a sí mismo, ¿ya? Entonces, hay ciertamente un énfasis en esto, y esta idea de experiencias místicas personales buscaron em, modificar la realidad de una iglesia que estaba estancada, que no estaba creciendo, que no estaba avanzando. Entonces, allí nuevamente yo quiero citar a otro pastor de Brasil que también me ha ayudado bastante en mis lecturas, el pastor
eh, Solano Portela, ¿ya? El pastor Solano Portela dice lo siguiente, ¿ya? Respecto a este mismo tema. Las enseñanzas del neopentecostalismo instalaron la expectativa, perdón, de que sin esas experiencias algo estaba fallando en la vida del cristiano, ¿ya? Algo no estaba bien sin las experiencias. Entonces era necesario poder alcanzar un estándar mayor, un estándar más alto, donde se puede obtener alguna especie de segunda bendición y poder así elevarse por sobre el nivel del creyente común, ¿ya? Esto hizo que muchas personas anduvieran buscando frenéticamente alguna experiencia sobrenatural. Hubo gente que eh, viajaba para poder tener esto. Y ojo, que no está muy lejano lo que ocurrió recientemente con este avivamiento en los Estados Unidos, donde hubo gente efectivamente que viajó hasta Estados Unidos, hasta Asbury, para poder ser parte de esta bendición. Hubo gente que buscó eso de manera ciertamente negativa, ¿ah? Básicamente para poder regresar diciendo que habían sido inflamados con este movimiento, y eso los deja inmediatamente a ellos como creyentes de un nivel superior, como un creyente superior al creyente común. Entonces, fíjense, esto no es muy absurdo de pensar, no es lejano, está ocurriendo actualmente. Y fue esa la forma en que la experiencia particularmente se transformó de esta manera en alguna especie de premio que corona el esfuerzo de una persona y eso lo hace ciertamente sentirse mucho más espiritual, ¿ya? Eh, Hay relatos en libros, por ejemplo, como una de las cosas que el propio pastor Portela comenta en uno de sus escritos en el seminario teológico de la Universidad Mackenzie en Brasil. Gente que ha dicho haber visto a Jesucristo sentado como copiloto, ¿ya? Hablándoles, conversando con ellos. Hay otros que dicen haber tenido o haber logrado sacar fotos en algún elemento doméstico, en un pan tostado, en una mancha de eh, moho en el muro. eh, Incluso hay algunas personas que dicen haber sido arrebatados al cielo o que fueron llevados a ver y observar el sufrimiento y el dolor del infierno, ¿ya? Y esto es algo que está escrito en libros, esto no es un tema de simplemente, que escucharon alguna predicación y la descontextualizaron, no, esto está escrito en libros, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, el famoso propagador de la llamada teología de la confesión positiva, ¿ya? El pastor Kenneth Hagin, ¿ya? Kenneth Hagin padre, describe que en un mismo día él fue llevado al infierno 3 veces para ver el dolor y el sufrimiento, y luego entonces fue llevado al cielo para que él pueda ver este contraste que ocurre, y eso ciertamente debiese a nosotros dejarnos con algún tipo de, al menos duda, ¿ya? De lo que se está diciendo. Ahora, él dijo también después, eso está en un libro de él, dijo que Jesús se le apareció personalmente y que le reveló a él y solamente a él secretos sobre ángeles y demonios, así como algunas cosas sobre el gobierno de los Estados Unidos, ¿ya? Donde él podía tener entonces una incidencia política, ¿ya? Ahora, el testimonio más común en esto es aquel en el que Dios viene y habla personalmente con alguien y le encomienda algún tipo de tarea particular, algún tipo de misión, ¿ya? O que le concede directamente nueva revelación, más allá de la revelación de las propias escrituras. Entonces, pocas veces perdón, experiencias son analizadas a la luz de lo que dice la escritura. Y yo creo que allí está justamente el principal error. Eh, la verdad es que muchas personas creen que ninguna experiencia con Dios debe ser filtrada
por la escritura. ¿Por qué? Porque dicen esto es algo personal. Eh, de una u otra forma, la pregunta de fondo es quién eres tú para cuestionar si esto es verdad o no. Yo creo que la pregunta es al revés. ¿Quién tú te crees para decir de que Dios te habló personalmente a ti? Entonces, frente a esta realidad, ¿ya? Hay algunos que incluso intentan ajustar lo que la Biblia dice al momento de decir, oye, esto hay que analizarlo a la luz de la Escritura. Buscan justamente poder hacer eso de ajustar la Biblia, ¿ya? Ajustar la Biblia a la experiencia que ellos tuvieron, por un lado, y cuando eso no es posible, por otro, simplemente ignoran la Biblia. Entonces la Biblia ya no tiene ningún sentido, ¿ya? Ahí entonces nosotros tenemos un lamentable escenario donde tener una experiencia mística se terminó transformando en un sinónimo de un estatus espiritual. Entonces, lo que ocurrió durante la historia, porque fíjense, esto comienza de una forma embrionaria, como decíamos recién, en el periodo apostólico, luego dentro del siglo primero, parte del siglo segundo, las propias cartas de los discípulos y de ahí en adelante, luego de la muerte de los discípulos de Cristo, nosotros tenemos una serie de situaciones en donde esto se transformó en algo bastante común. Ahora, eso vuelve a surgir en el periodo medieval y obviamente hoy nuevamente nos inquieta, ¿ya? Pero volvamos un poco atrás en la historia, vámonos allá al siglo XVI, cuando la Reforma Protestante. A este tipo de mística como sinónimo de una especie de estatus espiritual, simplemente dijo no. No, no y no. No a todo aquello que viniera a acrecentar la escritura, especialmente contra la tradición católico-romana, eh, que era eh, puesta, la tradición era puesta al mismo nivel de la escritura, ¿ya? Entonces, por esa razón, uno de los eh, énfasis de la Reforma Protestante fue justamente la idea del solo escritura o sola escritura, ¿ya? O sea, solamente la escritura tiene la autoridad en asuntos de fe y de práctica, ¿ya? Pero los mismos movimientos evangélicos modernos no se interesan con esto, ¿ya? Ya que igualan las experiencias o las revelaciones personales al mismo nivel de la escritura, ¿sí? Entonces, fíjense, el catolicismo, por su lado, desacreditaba la Biblia en favor de la tradición de la iglesia, y hoy los movimientos neocarismáticos particularmente desacreditan la Biblia en favor de estas supuestas revelaciones directas de Dios a alguna persona, a alguna especie de ungido, y todo esto se transforma, a final de cuentas, en una gran subjetividad espiritual. Y eso es lo que nos está llevando hoy en día eh, dentro eh, de nuestro tiempo, eh, a una situación bastante tensa entre lo que dice la Escritura y lo que algunos argumentan haber recibido de parte directa de Dios. Ahora, el punto es que estas tan deseadas experiencias místicas generalmente vienen acompañadas de una sensación de éxtasis. Eso es bastante común y mucha gente lo menciona de esta manera, aquellos que dicen haber tenido este tipo de experiencias. Mientras mayor sea la sensación, ya sea una risa descontrolada, un llanto que no se puede detener, ciertamente más se valoriza también la experiencia, ¿ya? Ahora, estas sensaciones de éxtasis que acompañan este tipo de experiencia carismática son apuntadas justamente como prueba de que el Espíritu Santo se está manifestando, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que voy a, ahí sí, antes de ver ese video, lo que se ignora aquí en un video que les voy a mostrar es que este tipo de casos son exactamente iguales a lo que se puede encontrar en otras religiones paganas. ¿Ya? Lo que vamos a ver en el video muestra en Oriente muchas de estas experiencias, pero aquí mismo en América Latina, en Brasil, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar viviendo allá y vimos esto a través de la Umbanda, el candomblé, la Quimbanda.
Eh, e incluso este mismo tipo de éxtasis son vividos también dentro del movimiento carismático y el movimiento carismático marista de la Iglesia Católica Romana. Entonces yo los quiero invitar a ver ahora un video bastante corto que nos va a mostrar esta realidad. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya. जो है हुलास जाके मन मैया कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन Bien, hay religiones paganas, antiguas ciertamente, que también tienen un histórico con este tipo de manifestaciones. ¿Ya? Los historiadores relatan de personas que participaron de prácticas paganas donde abundaban la magia negra, orgías sexuales, e incluso sacrificios humanos. Y los participantes de este tipo de ritos dicen que ellos experimentaban sensaciones de paz, sensaciones de gozo, sensaciones de felicidad. Entonces, la paz, el gozo y la felicidad en este sentido puede ser atribuido a otro tipo de religiones paganas y ciertamente a otro tipo de cultos, cultos que no tienen que ver con lo que la propia escritura nos habla, nos comenta, nos dice. Entonces, eh, ciertas, incluso sanaciones que suelen mostrarse como demostración del actuar de Dios, ocurren también en otras religiones. Esto es, no es algo de parte de alguien que no crea en los milagros de sanidad. Yo creo en los milagros de sanidad y creo que Dios sigue obrando de la misma forma hasta el día de hoy. El punto es que actualmente millones de personas en todo el mundo dicen justamente haber sido sanadas por algún santo, por ejemplo. Ahí está luego el pago de mandas por causa de aquello. Lo mismo ocurre en el Islam, lo mismo ocurre en el budismo y tantas otras religiones más. Entonces, si las señales supuestamente son evidencias de que el movimiento es verdadero, entonces la pregunta que surge aquí es si acaso todas las religiones son verdaderas. ¿Ya? Y ese es uno de los asuntos. Hay un predicador bastante joven, se ve él muy jovial hoy en día,
de apellido White, donde él sale por las calles de Estados Unidos y otras partes del mundo, supuestamente sanando gente. El tema es que lo que ellos dicen es, esto es la señal de que Dios está con nosotros. El punto es ese, de que este tipo de situaciones ocurre en otras religiones. Entonces, al final de cuentas, nosotros estamos frente a una especie de, como dice acá, de una especie de evangelio extraño. Y aquí yo quiero hablar detenidamente de la etapa inicial de este denominado, ¿cierto? Bendición de Toronto, ¿ya? Bendición de Toronto básicamente se convirtió en un movimiento que se propagó por todo el mundo a través de una iglesia y la característica principal era que las personas tocadas por el espíritu, y tocadas ahí entre comillas, eh, estas personas caían, ¿cierto? Lloraban, se revolcaban, emitían sonidos de animales como leones, gallos, águilas, vacas y un sinfín de otro tipo de manifestaciones. Ahora, cuando fue consultado el pastor líder de este movimiento, él simplemente dijo de que Dios se estaba manifestando y trayendo un mensaje profético a través del sonido de animales. O sea, fíjense bien en la dinámica. Se descarta la escritura y se acepta como revelación de Dios el sonido de animales para tratar de argumentar algún tipo de supuesto mensaje profético para la iglesia. No hubo en ese momento y hasta el día de hoy no hay algún tipo de intento de contrastar este tipo de fenómenos con lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo único que importa a final de cuentas es justamente la experiencia, ¿ya? Ahora, de nuevo, esto no es simplemente una opinión particular y personal de que alguien pueda decir, oye, pero esto está descontextualizado. No, esto está escrito en literatura, ¿ya? Y uno de los libros más populares de este movimiento, eh, digamos, el tema este de señales, maravillas, fue el escrito por John Wimber, titulado, ahí está el nombre del libro, fue un libro titulado ah, ahí está más grande, evangelización poderosa, ¿ya? O evangelismo de poder, power evangelism. En este libro, el mensaje evangelístico es muy curioso, es casi inexistente, ¿ya? Se llama evangelización poderosa, pero poco habla de evangelio. Contiene muchos milagros, ciertamente muchos, muchos milagros, pero no habla absolutamente nada sobre la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, que es el centro del evangelio, ¿ya? Entonces, lo paradójico de esto es que es un libro sobre evangelismo, pero es un evangelio extraño, ¿ya? El apóstol Pablo, ¿cierto?, escribió en la carta de los Gálatas, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Eso está allí en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces parece que los predicadores de hoy no se preocupan mucho con esta advertencia de la Escritura. Es bueno recordar acá que anatema significa maldito, ¿ya? Ojo con eso. Lo que Pablo está diciendo es que si alguien predica un evangelio diferente, un evangelio sin Cristo, un evangelio sin la cruz, un evangelio sin la muerte y la resurrección de Jesucristo, esa persona es maldita por Dios. Entonces, tengamos esos cuidados a la hora de acercarnos o de al menos ver y observar lo que está pasando dentro del mundo evangélico hoy. Aquí lo que nosotros tenemos básicamente es una especie de atajo, o que se intenta ya llegar a un atajo, pero es un atajo torcido, ¿ya? La verdad es que el misticismo moderno es un atajo torcido para la verdadera espiritualidad. Es verdad, sí, que el misticismo creció bastante rápido. ¿Por qué? Porque promete lo que muchas personas están buscando, ¿ya? ¿Y qué es lo que están buscando las personas? Acuérdense de lo que hemos visto hasta acá. Las personas están buscando algo más. Las personas están buscando algo más y que sea fácil y algo que pueda sustituir una sola cosa, que sustituya la disciplina
de obedecer a la palabra de Dios. Ahí está la palabra. Sí, no, pero yo no quiero la palabra porque la palabra es muy lenta para darme, porque tengo que estudiarla, tengo que meterme, tengo que eh, revisar, leer, orar. No, yo necesito algo ya, luego, rápido, y eso ciertamente el misticismo evangélico, ¿ya?, lo ha ofrecido, y es por esa razón de que crece de manera tan rápida, ¿ya? Ahora, fíjense cómo esto es comparable con el gnosticismo, porque también tenía un atractivo muy fuerte para los primeros cristianos, ¿ya? ¿Cuál era la promesa del gnosticismo en ese momento? De que ellos iban a ser iluminados por una sola experiencia, ¿ya? Una experiencia única, rápida. Además, ¿cierto? Con esa experiencia, inmediatamente se iban a colocar por encima de todos los demás. Y de esa forma, este tipo de personas se iba a transformar en espiritualmente superiores, ¿ya? Entonces ahí está de nuevo lo mismo que ocurre acá, ¿ya? Con movimientos actuales como aquellos que dicen, no, nosotros tenemos que tener relaciones íntimas con Dios. Nosotros somos un grupo de íntimos con Dios. No somos como ustedes, ¿ya? No lo verbalizan, ciertamente, ya no lo van a decir, pero por detrás de esta idea de simplemente pararse y decir, hoy día Dios me habló, me mostró esto, me dijo de que en el universo había esto, y comienzan a o cantar o a expresar eh, algún tipo de mensaje profético de parte de Dios. Pero la idea es esta: colocarse por encima de los demás, ¿ya? Ser espiritualmente superiores, que es lo mismo que ofrecía el gnosticismo. Entonces, fíjense, hay muchos cristianos que han abandonado la vida de estudio de la Biblia, que han abandonado una vida de oración, que han abandonado una vida de eh, santificación, mortificando al pecado, como dirían los puritanos, y que se han acercado y se han abierto a buscar experiencias místicas, ¿ya? Esas no son experiencias espirituales del Espíritu Santo de Dios, son experiencias místicas. Y con eso se distraen de una vida espiritual, y de una vida espiritual que se evidencia a través de una vida en santidad. Entonces, buscando aquello, claramente han gastado su tiempo en decepciones y retrocesos espirituales. Y de hecho, hay mucha gente que termina abandonando completamente la fe. Entonces, el espíritu de este mundo, ¿ya? De la gente que busca esto de ser espiritualmente superiores, invadió la iglesia, está dentro. Y al abandonar la espiritualidad basada en la Biblia, la iglesia sigue la espiritualidad del mundo travestida de cristianismo. Sin embargo, este atajo del que yo hablaba no conduce a una verdadera experiencia con Cristo, ¿ah? Este atajo a la espiritualidad no es otra cosa que ese camino, aquel viejo camino que Jesús dijo que era el camino de la mayoría, pero que su destino no era deseable en lo absoluto. Eso ahí en Mateo 7:13, cuando se nos habla de los dos caminos, ¿sí? Todo esto que está aquí, ¿cierto? En el texto: entren por la puerta estrecha, decía Jesús, porque ancha, perdón, es la puerta y amplia es la senda que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto ciertamente es un muy mal negocio para el creyente. ¿Por qué? Porque cuando el creyente cambia la palabra de Dios por las experiencias místicas, acuérdense lo que leímos al principio en Jeremías, ¿ya? Cuando cambia esto por mensajes que masajean el ego, ¿ya? Ciertamente están haciendo un mal negocio. Están cavando esas cisternas, ¿ya? Están cambiando lo que Dios nos confió y lo que es seguro, fructífero, por algo que es totalmente infructífero, por algo incierto, por algo perjudicial. Algo muy parecido a lo que sucedió con el pueblo de Judá. Dos males ha hecho mi pueblo, decía el Señor. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, rotas, que no retienen el agua. Entonces, fíjense, el pueblo acá cambió efectivamente el manantial de aguas vivas por cisternas rotas, ¿ya? Y esto por dos actitudes: la primera es religiosa y la segunda es política. Judá comenzó a ver la religiosidad cananea
como algo sumamente atractivo, ¿ya? Los famosos cultos de la fertilidad, los cuales había orgías sexuales, eran practicadas en homenaje a ¿qué? A sus divinidades. Ello atraía, ciertamente, fascinaba a los israelitas, ¿ya? Entonces allí fue donde Judá buscó nuevos cultos, ¿ya? El cristianismo posmoderno, en este sentido, busca formas emocionantes, desafiantes de adorar a Dios, sin importar lo que Dios mismo piensa. Es como que les da lo mismo, ¿ah? Les da lo mismo con lo que la Biblia prescribe al respecto. Muchas veces, como dice aquí, para las personas la religión cananea es mucho más atractiva que la simple religión de la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice. Ciertamente el otro camino fue la confianza de Judá en naciones extrañas, ajenas, ¿ya? Ahí está el tema político del que yo hablaba recién, en vez de depositarlas en el Señor. ¿Ya? Judá era una pequeña nación en medio de dos grandes gigantes, Egipto y Asiria, y que luchaban entre ellas. Entonces, al hacer eso, se olvidaron de que el Señor siempre les había ayudado y en ese sentido, una alianza política fue cavar una cisterna rota, ¿ya? Esto es interesante porque todo campesino quería tener una cisterna. Ahí hay una foto de cómo era una cisterna, ¿ya? Básicamente una cisterna, o para tener una cisterna ellos necesitaban cavar en la roca, ¿ya? Cavar una reserva de agua en las piedras, ¿ya? Para poder tener, obviamente, seguridad de agua en los tiempos de lluvia y que esa agua no escape, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Revestían esta cisterna con arcilla. Sin embargo, estas cisternas revestidas se rompían y eso permitía la fuga del agua, dejando entonces al campesino en una situación de total desolación, sin agua, ni siquiera agua para calmar la sed, ¿ya? Entonces, así, de esta forma, refleja Dios mismo, son todos los recursos que el hombre inventa para poder satisfacer y matar la sed interior, pero no son otra cosa sino que cisternas rotas, como las que está ahí en la foto, ¿ya? El agua escapa y cuando se tiene sed, uno va y no hay agua, están vacías. Cada vez que el pueblo de Dios cambia la seguridad de la escritura por estas aventuras espirituales, lo que está haciendo este pueblo es justamente aquel mal negocio que hizo Judá, cavando cisternas rotas donde no va a haber absolutamente nada. Como conclusión, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá como conclusión? Primero, el hecho de que el misticismo siempre fue y va a ser un mal negocio para el pueblo de Dios. Entonces, tengamos cuidado con ese misticismo en este tiempo. Con ello yo no estoy diciendo de que el cristianismo verdadero debe ser 100% racional. Decía yo hace un rato atrás que hay aspectos de la vida carismática que efectivamente son una forma que Dios nos ha dado para poder ir renovando constantemente nuestra fe, ¿ya? Ahora, la propia esencia del cristianismo, nosotros tenemos una realidad mística que se nos olvida, pero que no tiene absolutamente nada que ver con una mirada individualista, ¿ya? Por esta trascendencia, por tratar de ser alguien, sino que, o que sea algún tipo de conocimiento superior, que nos va a hacer súper creyentes o creyentes especiales o íntimos de Dios, como algo que nos pueda hacer superiores a los demás. Al contrario, aquí, queridos hermanos, la esencia de el cristianismo, la esencia mística del cristianismo, que sí la tiene, y que este cristianismo bíblico, ¿cierto? Y apunta a la persona de Cristo, no apunta al ser humano, ese es el punto, ¿ya? Dios hombre, Dios encarnado, Él se encarnó, ¿para qué? Para terminar con la distancia de lo humano y lo divino, para terminar con la barrera del pecado que nos separaba de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos una tremenda, tremenda realidad. En nuestra unión con Cristo nosotros experimentamos una verdadera unión mística, ya que nosotros somos bendecidos con todas las bendiciones celestiales. Cambia nuestra naturaleza caída por una totalmente renovada y experimentamos el verdadero conocimiento. ¿Cuál es ese? Conocemos lo que Dios quiso revelar de sí mismo a través de Jesucristo, conteniendo todo sin faltar absolutamente nada. Y todo ello está en la santa palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este proceso, ya parte final, nos quedan solamente 2 clases
y que el Señor pueda traer a ustedes también la posibilidad de conocerle a Él aún más, más profundamente, para que obviamente nuestro Señor sea glorificado a través de nuestras vidas también. Que esté muy bien, nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Chao.